Saludos, José Gregorio, ¿cómo estás? ¿Me copias, José? Listo por aquí, Numa. Ok, vamos a... Esperando que se conecte Dani, que es el que está dando El haciendo video, la sí, presentación. sí, la presentación, entonces tendría solicitud del mismo que dijo una segunda tanda, entonces se programó para que iniciara, pero es que Ok. si se pierde mucho tiempo, coño, el tiempo acá vuela. Sí, Mientras más rápido se conecte, más rápido se hacen las cuestiones. 40 minutos. Sí, entonces 2 minutos, 3 minutos aquí cuenta. Aquí no es eso que está dando. Cualquier descuido una vez, coño, ya pasaron 5 minutos, sí, ya pasaron 5 minutos. Mira, viste lo que me mandaron, ¿no? Dime. Hablando contigo. Ella que está pensando. Ella. No, está bendito. Mira, mañana puede flexible, mañana es viernes. Mira, esta semana es flexible. Adelante, hermano Arevalo. Escuchamos. Ok, Dani. Puedes seguir entonces con la... Si me copias. ¿Me copias, Dani? Listo. Ok. Entonces, Ando. Esteban, ¿cómo estás? Ok. Arevalo, Esteban, Geo, saludo solidario. Ok, entonces puedes preparar la parte que faltaba para que sea conocimiento de todos los que ya están conectados y continuar con la actividad en función del tiempo. Sí, bueno, entonces, en resumen, lo que estamos viendo fue un preliminar narrado, una narrativa en torno a un ejercicio que se hizo en el año 2012-2014, en el cual se involucraron eh, muchas personas de diferentes áreas en un diagnóstico, el cual nace de una reestructuración que fue emanada desde la Vicepresidencia de Exploración y Producción, cuyo hallazgo fundamental fue algo que a toda luz era evidente, pero no es lo mismo cuando se actúa con una metodología y con la participación de los trabajadores en mesas de trabajo
durante unos 10 meses se logró tener evidencia de todo. Esto condujo a un diagnóstico y posteriormente a un plan de acción, pues, en el cual, bueno, ya mencioné anteriormente. Lo que sí es que estuvimos viendo lo que devino a posteriores, que fue una visualización hacia toda la empresa como un todo, en el cual destacaban los elementos de direccionalidad en materia de que definir exactamente el rumbo hacia dónde va la industria petrolera como PDVSA, porque recordemos que habían elementos que apuntaban a un gran conglomerado, entonces habían un debate, pues, el cual estaba más allá. Y posteriormente estaban los elementos tanto de diseño organizacional, desarrollo organizacional con todos los fundamentos que de ahí derivan, diseño organizacional, desarrollo de carrera, de salario social, desarrollo de carrera, toda la pertinencia política del carácter de la transformación y, no menos importante, la redefinición completa de la función rectora. De todo esto que es transversal a todo, que es la que emana lo mal llamado recursos humanos, que enfoca todo el esfuerzo, pues. Les dije que tenía un documento en el cual entregamos en la última oportunidad, ya ha pasado el periodo de los PES, pasó un montón de cuestiones que estuvieron de moda, se lo entregamos al mayor general Quevedo y quería hacer referencia a algunos elementos allí que son destacables. Pero en el interín, en el recreo, conseguí el diagnóstico, que fue un diagnóstico que llamamos preliminar, en el cual es importante que lo veamos rápidamente para ver el documento y con eso abrimos la participación. Pues, permítame acá, es muy extremadamente importante esto por... Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Pues como pueden ver acá, que está desplegando aquí la máquina. Okay. En diagnóstico preliminar, no sé si está bien. Sí, está bien. Digamos que tenemos allí un elemento fundamental que es estructuras organizativas detalladas actuales para una misma función, presente. Ya va, déjame ponerlo acá, que ya yo sé que está viendo ya. Colócalo en modo de presentación. Sí, ya que aquí hay algo aquí que tiene, así creo que va mejor. Ajá. Estructuras organizativas detalladas para una misma función, presenta diferencias apreciables en las diferentes regiones, oriente de occidente y de la faja. Estamos hablando en el caso específico de exploración y producción. Es decir, eso era un espagueti, o sea, tú tenías las mismas, un enfoque, por ejemplo, de desarrollo social totalmente distinto, coordinaciones operacionales con diferentes funciones, límite de operaciones distinto en las áreas de yacimiento y geología contenidas en algunos distritos, en otros a nivel de dirección ejecutiva, en fin, todo un pastel en el cual era una cuestión amorfa para posteriores trabajos como desarrollo de nada. Yo se lo dije a Eulogio y a todos los que increparon esto, ¿con qué se puede hacer ningún desarrollo de nada si tú no tienes absolutamente nada que tenga uniformidad y consistencia? Evidentemente no es lo mismo la producción en el lago o costa afuera que en tierra firme, pero los elementos organizacionales sí deben ser los mismos. Las funciones corporativas carecen de estructuras organizativas producto de un ejercicio de diseño actualizado bajo la realidad política, técnica, ajustada formalmente a la coyuntura histórica, que dé marco organizacional de ser concreta a una nueva realidad. Entonces, con esto se está diciendo de manera elegante que se mantenía exactamente todo el esquema meritocrático, todo el esquema anterior, no había ningún tipo de cambio, todo era bla, 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 y no se había hecho ningún ajuste que se adaptara al verbo que... El micrófono, Cheo.
El diseño organizacional de las empresas mixtas presentan bajo un grado de uniformidad, lo cual se traduce en redundancia, solapamiento e incluso diferencia en diversas funciones de tanto de apoyo habilitadoras como de producción, dificultando así un adecuado esquema de gobernabilidad en aspectos logísticos, financieros y de producción. Es decir, que tú tenías la misma realidad en las empresas mixtas, no tenías ningún tipo... Pues, en ese momento que estuvimos haciendo, el fortalecimiento de la territorialidad basado en las divisiones como eje de gobernabilidad en áreas del cumplimiento del compromiso de producción, incluyendo las empresas mixtas, contrasta con el rol que ha venido asumiendo la filial CBP, lo táctico y me parece, yo creo, en lo táctico operacional de las empresas mixtas. Es decir, el fortalecimiento territorial, había un gran contraste con las divisiones y un choque ahí de gobernabilidad, en el cual eso socavaba todo lo que tenía que ver con la gobernabilidad en torno a producción. 1500 contradicciones allí. La Dirección Ejecutiva de Nuevo Desarrollo es una dirección ejecutiva que estaba en la faja para todo aquello que le vendieron a Chávez que se iba a hacer. Ante la reciente función con el Proyecto Socialista Orinoco hace que su alcance y contenido se había impactado. Aquello, bueno, eso tenía que ver con todo lo nuevo que yo lo mencioné. La filial Vaivén, como suplidora de materiales e insumos, no presenta un uso uniforme y estándar, existiendo funciones, áreas, filial y empresas mixtas que poseen sus propias organizaciones de procura de material. En ese entonces, inclusive, muchas empresas mixtas estaban comprándole a la división y a los distritos. Lo relativo a la actividad sísmica fue asumida por la filial de segundo nivel Servicios Petroleros, adscrita a la filial PDVSA Servicios, presentando un eslabón fuera del ámbito de responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudio Integrado. Nos acompañó ahí, por cierto, el difunto, ¿vale? El amigo estaba en recursos humanos en ese momento. Y es bien importante que se resaltó que existe una total incongruencia y el área de desarrollo de yacimiento en producción y la organización de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudio Integrados presenta un aparente solapamiento o una ambigüedad, por lo menos desde el punto de vista de la denominación. El área, y con esta es el área de exploración en la faja petrolífera Orinoco, según lo expuesto, no es abordado como área de responsabilidad directa de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción y Estudio Integrado, sino más bien una sinergia con la empresa mística CBP. Evidentemente, esto deja un vacío. En pocas palabras, sísmica estaba llena de ambigüedades y algo tan estratégico como eso carecía de una direccionalidad. Esto hizo que reventara en ira el director ejecutivo de dicha función, el señor Orlando Chassi. El alcance y contenido de la filial PDVSA Servicio ha venido obedeciendo coyunturas específicas, teniendo dos áreas abordadas de manera transversal o referido: perforación mediante la filial de segundo nivel de carácter integrado, servicios petroleros y las operaciones en el lago y una actividad no petrolera por operación actualmente en revisión. Esto abordó todo lo que estaba el SAR del señor José Luis Parada. Ese punto específico fue un punto muy álgido en virtud de lo delicado de la concentración, que al final fue una concentración de perforación. Ya sabemos para qué. La gente o está huyendo o está presa. Pero bueno, tomé de esta presentación solamente lo que es el diagnóstico preliminar en aras del tiempo. Y con esto ahora sí termino. Os prometo, ya con la llegada del señor, el mayor general Quevedo, sí, bueno, pusimos reorganización y funcionamiento de PDVSA y bueno, ya tratar de poner un poco, a ver si algo de las grandes preocupaciones se convertía en ocupaciones de la Junta Directiva, como le llamaron. Aquí está este informe totalmente a la orden para el equipo, que le van a llegar a los respectivos, a ver si les útil, introducción, los hechos del diseño, etcétera, etcétera. Y una cronología. Esto es lo que está, la resolución, todos los elementos propiamente, y los documentos de estos están aquí contenidos en este informe. Solamente la lo llamaron así,
de PDVSA poner en relieve el momento actual considerando las consultas de diversos subcomités en las áreas. La propuesta que viene consolidada ofrecer una opinión profesional de la perspectiva de una vivencia de 6 años en una intensa lucha por lo que se denominó reorganización durante esos años. A pesar de todo, se ha tenido un salto importante. Es necesario acotar que no ha habido escenario donde la documentación que sustenta la propuesta haya sido integrado, bien sea el PES e incluso Mayor General Quevedo en el mismo momento de su designación. Se debe acotar que un resultado que realmente fue preliminar, haciendo uso de la autoridad, el vicepresidente de Producción y Producción, en un momento del Comité de Producción solapado, lo que le estaba diciendo acá. Y voy a pasar, porque gran parte de esto lo hemos narrado a la orden, y esto es un elemento sumamente importante. Aquí podemos ver muy claramente la cronología de los hechos. Voy a poner un poco más a ver. Aquí la primero, todo arranca con la estructura 2012. Aquí está el Comité Ejecutivo 2012, fue la Comité 2012-03. Un poco aquí. Ajá. Era 300% para ver la gran. Vamos a ver acá. Este es un documento que está en formato informe. Pues. A ver si lo hacen. Ah, no, está trabajando. Bueno, el segundo lo viene leyendo. Ajá, ok. El otro es la estructura 2013, el siguiente año. Ahí está el comité. Lo que sale, yo se lo dije, de ahí vino todo el trabajo. En el 2014, el comité de la estructura de designaciones. Precisamente este es el detonante de la situación. Aquí la primera y la segunda. Y aquí la tercera lo hace el vicepresidente en ese momento, Eulogio Pino, saca lo que son las 17 páginas en la nota de interés y toda la estructura aquella que se montó. Ahí están los nombres, todas las designaciones, etc. El cuarto, dentro de este mapa reloj que muestra la cronología de los hechos, está el diseño organizacional detallado que se hizo con el punto de cuenta, punto de cuenta que se hizo a través de recursos humanos como un instrumento pues, para todo este trabajo, con todas las mesas de trabajo y el diagnóstico preliminar que yo mostré ahorita, lo que fueron los elementos propiamente de dicho diagnóstico. Y aquí con rojo está señalado en el punto 5, es que nace la necesidad de visualizar a PDVSA en una transformación que sea integral. De nada sirve ver exploración y producción, bueno, gran parte de lo que se ha venido mencionando cuando se habla de refinación, gas, etcétera, etcétera, que es imposible ver ninguna de las partes sin ver la totalidad, inclusive con los negocios abordados de manera mixta o inclusive abordados a través de tercero, la visualización. No solamente, había un elemento importante, que no solamente el esquema PDVSA 100% o mixto, sino también el esquema de todo punto de vista de los hidrocarburos y además desde todas las nóminas, es decir, sin distingo de las mismas para analizar todo el factor humano como desarrollo y todo lo anteriormente señalado. En esta necesidad de visualizar PDVSA tenemos los documentos, la línea de acción para la transformación de la función de recursos humanos como un elemento pivote para abordar todos los temas de desarrollo y todo lo que hemos mencionado, tanto de diseño, de desarrollo, como de carrera, salario social y todo basado en una direccionalidad. Tenemos el proyecto de transformación o en lo que llamamos macroproyecto. Y aquí tenemos para el 2014 un ejercicio de diseño organizacional, la modificación de la arquitectura organizacional en 4 sugerencias. Eso fue algo ya muy puntual en la FAA y el diseño de la organización situación actual, que fue el último de los ejercicios para efectos de hasta ahí apagaron y se acabó el show para los que estuvimos de alguna manera involucrados en esta aventura. Todo este material está disponible. Ya les dije que hay minutas de todo tomado, no fueron un vanguardismo de 3, 4 personas. Estuvieron en físico 245 personas, sumaron más de 3.000 y pico horas personas en la Tabona, estuvieron más de 30 en Intebet
en una encerrona que hicimos todo el proyecto, metodológicamente hablando con el proyecto, con asesores de la materia, y bueno, todo terminó allí. Después vino lo que sabemos, pues tuvimos mucha resistencia por parte de la vicepresidencia, y lo demás es historia, y esto llegó con un material bien propicio para la discusión y de los temas que se venían hablando. Por eso yo le insistí al camarada Numa que de alguna manera esto amarraba un elemento que yo decía es fundamental. Podemos tener todo el hierro del mundo, óptimo, podemos tener la tecnología de puntas, podemos tener tambores llenos de real, pero si tú no tienes estos elementos que son transversales a todo, hermano, esto es difícil. Hay que abordar de manera seria todos estos elementos de manera homogénea, concreta, compacta e integral para poder avanzar en alguna direccionalidad con pie firme. Bueno. Y colorín colorado. Sí. Gracias por la exposición. Lo que queda de tiempo, bueno, quienes deseen tomar el derecho a palabra pueden hacer uso levantando la mano o haciendo la señal de costumbre para darle la participación. Gustavo, William, que se incorpora recientemente, José Gregorio. ¿Alguno de ustedes con respecto a la exposición que acaba de dar Dani, tanto en la primera como en la segunda? Hermano, disculpa, hermano Numa, no te estoy escuchando, Numa. Ajá. Disculpa No, tranquilo. Disculpa la interrupción. Tú sabes que yo trato de no ser imprudente, pues. Ok. Pero contra, de verdad no te escucho. Está abierto el derecho a la participación, de acuerdo a la exposición que hizo Dani, tanto en la primera como en la segunda TAC. Entonces los escucho. Cualquiera de ustedes que quiera hacer uso de su micrófono, bueno, pueden levantar la mano y participar. Esteban. Saludos a todos, compañeros. Saludos. Saludos, Dani. Gracias por tu exposición e información, ¿no? Saludos, Gustavo. Los demás compañeros, Samuel, Cheo, William. Saludos, Esteban. Vale, ¿cómo está? Pa'lante, pa'lante. Me alegra mucho verte y tal. Veo que te ves más joven cada día. No sé, debes estar usando crema C de Pons. Sí, esa. Pero fíjate, yo solo quería tocar el tema organizacional con el enfoque que más me preocupa a mí. Cada quien ve esta situación compleja desde su ángulo, ¿no? Yo lo veo desde la funcionalidad de un negocio que genera riqueza a la nación. Yo lo veo como estadista, ¿no? Entonces, realmente la organización es fundamental para ello. Hay cosas bien importantes allí, porque si a la empresa de los hidrocarburos no se le hace una reestructuración profunda, yo diría una refundación de ella en su funcionalidad, realmente vamos a obtener los mismos resultados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y lo veo como un sistema. La fase de exploración del negocio petrolero, que es una fase temporal, la fase de exploración, esa fase que tiene que ver con los yacimientos y la administración de ellos, es una competencia netamente del Estado venezolano, y creo que no debe estar en el negocio petrolero que lo explota, sino en el ente rector, esa funcionalidad. Es decir, el Estado venezolano hace su exploración, y luego, bueno, administra ese recurso desde el yacimiento, el Estado. Es decir, esas funciones, a mi modesta visión, le corresponde a un Consejo de Estado de los Hidrocarburos. Eso le correspondía directamente a ese órgano rector. Luego viene, ya un momentito, por favor, tengo una videoconferencia. Entonces, luego viene la organización funcional del negocio petrolero. Fíjese, por ejemplo, el caso de La Faja, que es donde estoy yo,
el Merey es el negocio de quién, de la faja o de Oriente, o de los dos. Entonces, el negocio se tiene que definir por el producto que genera. ¿Ves? El negocio tiene que definirse por el producto que comercializa, por el producto que genera. ¿De quién es el negocio del Merey? En este caso, es un negocio compartido de dos grandes regiones. Así de simple. Entonces, ese tipo de situaciones en la organización de los negocios, quizás no deja claro la funcionalidad de un negocio. Hay cosas, o sea, por ejemplo, hay negocios que han sido a pérdida y otros negocios que han sido muy rentables han cargado con la pérdida de estos negocios. Y eso nace primeramente en la organización, en la estructuración, en la arquitectura del negocio. Luego, aguas abajo de esa organización, bueno, todo lo que dice Dani es cierto, ¿no? Si eso no tiene sustancia dentro, una visión sistémica dentro de cada negocio, funcional, no atomizada, no fraccionada, concreta, ¿cómo se le puede dar gobernabilidad entonces a un negocio? Si, por ejemplo, el área de yacimiento, pues esas áreas fueron sumamente fraccionadas, que si estudios integrales, que si yacimiento, que si no sé qué, fraccionada totalmente. Eso debe ser una sola función, donde tú puedas gobernar esa base, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Y así pues, perforación es una función de un negocio. El negocio tiene sus planes. Hay una cosa bien interesante aquí, que no se define el Plan Nacional de los Hidrocarburos, por ejemplo. ¿Cómo se define el Plan Nacional de los Hidrocarburos? El Plan Nacional se define después que está la organización, las potencialidades y las posibilidades, bueno, se genera el Plan Nacional de los Hidrocarburos. Este Plan Nacional yo lo he visto hasta el nivel abstracto. Y lo otro que he visto son catálogos, netamente catálogos. Y eso, a mi entender, es una gran debilidad, porque ya ves que los objetivos casi nunca se cumplen, los que se plantean, porque no hay, digamos, una sistematización programática para lograr esos objetivos, ¿no? Sino que pareciera que cada cosa es una parcela, pero vista viendo PDVSA como un pote, ¿no? General. Y ese pote general, a mi entender, lo que hace es enmascarar cuál es el negocio ineficiente del negocio eficiente. ¿Ves? Esos son elementos muy importantes. El Estado venezolano está invirtiendo recursos, ¿verdad? En la producción, pensando, por ejemplo, que el problema es la producción. Y el problema es el negocio, no la producción. El problema es la rentabilidad que le deja al Estado, no el volumen de producción. Es decir, que la organización va a definir el esquema del negocio, la arquitectura por dentro. Y por supuesto, cada área tiene su propia naturaleza, Dani. Es decir, la filosofía de producción de faja es muy diferente a la filosofía de producción del norte de Monague, etcétera, etcétera, pero ya eso es técnica, que no tiene carácter ideológico. El carácter ideológico se la da tú, y Chávez decía, ¿y dónde está el socialismo entonces? Ah, bueno. PDVSA es una empresa de Estado. Es una empresa de Estado. Si tú quisieras que PDVSA fuera socialista en función de la propiedad, por ejemplo, tendrías que hacer que PDVSA sea de todos los venezolanos y de aquel que no ha nacido. Es decir, tendría que haber una modificación en el estamento. Eso es visto desde la propiedad. Visto desde la funcionalidad de la generación de riqueza, PDVSA es socialista cuando exista consejo de Estado de los hidrocarburos con la participación de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En una estructura desarrollada desde lo operacional, lo estructural regional y lo nacional, es decir, operacional, estratégico y político. Tiene que ir hacia allá, porque la toma de decisiones también tiene su carácter ideológico y es o es capitalismo, Estado burgués, o es socialismo. Hay una diferencia. Luego, vista desde la riqueza que genera el socialismo en PDVSA, es la distribución que hace el Estado de esa riqueza.
¿Para qué? Bueno, en las políticas que desarrollan el bienestar del pueblo, tomando como eje central pues la familia, el trabajador, las personas, la educación, la salud, etcétera, etcétera, más allá del asistencialismo en una visión de desarrollo, en una visión de avanzada, en una visión evolutiva, ¿no? Ese es el socialismo de PDVSA. El resto, las técnicas, no se pueden discutir porque técnicas son técnicas. La perforación se hace de una forma y de la forma tecnológica que se encuentra más eficiente. Aunque a veces cojamos cosas ineficientes, pero las técnicas no se discuten. La organización funcional no se discute, tiene que haber una organización sistémica, organizacional, sistémica, holística, que tenga menos burocracia, es decir, el mínimo auditable y el máximo resultado. Pero el socialismo, ¿dónde está? Creo que está en la organización de la gente, el modelo de relación entre el trabajador y el medio de producción, cómo se relaciona. Y este medio de producción con respecto al Estado tiene que ser un medio que genere riqueza. Ahí no hay, ahí yo le puedo decir que no hay socialismo. Ahí hay, eso es capitalismo de Estado. Genera riqueza, vende y recibes una renta. Y entonces, ¿hasta dónde puede haber ese PDVSA socialista? Eso hay que definirlo, ¿no? Yo no nombraría PDVSA socialista. Yo creo que hay un problema estructural previo que es la empresa de los hidrocarburos. Por eso siempre hablo de la empresa de los hidrocarburos y no de PDVSA de petróleo, porque entonces es la discusión anterior, pues el gas es muy importante para la reestructuración de esta actividad en el país, que es medular. Entonces, quería, Numa, compañero, tocar estos puntos, porque yo realmente me preocupa bastante el hecho de que hagamos las cosas como Estado-nación por desgaste, ¿no? Y de manera empírica muchas veces. Yo soy robinsoniano, pero también, bueno, creo en el socialismo científico, ¿eh? Y yo creo que hay que meterle ciencia a todo esto y avanzar a una fase evolutiva realmente, sin desgaste, evitar los desgastes. Ahorita no podemos improvisar y hasta hace media hora te puedo decir que seguimos improvisando. O sea, es algo que realmente a mí como trabajador me preocupa bastante. Y bueno, aquí estamos en la batalla. Ok, ya nos queda poco tiempo. Gustavo, no sé si para completar, se nos agota ya el tiempo. Escucha, Gustavo, o William, no sé, cualquiera de los dos. ¿Me copia, Numa? Sí, copiado. Bueno, fíjate, lo de Tienes como 5 minutos, William, para terminar. No, tranquilo, va a ser bien, va a ser bien conciso allí, Numa. Fíjate, ¿qué perspectivas hay en la gente que está direccionando el negocio de realmente, valga la redundancia, direccionar todos estos elementos que le permitan tomar la estructura que vaya a garantizar, hermano, que PDVSA puede estar generando la riqueza para el pueblo, pero también está creciendo como esa empresa de Estado, hermano, que vaya a garantizar la viabilidad futura del país? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hay? Ustedes que están, si tienen un contacto más próximo, ¿qué han visto ustedes en ese paso firme que pueda estar dando la gente en la búsqueda de ese objetivo? Ese es un objetivo primario para mí. Ok. Samuel, ¿me copias? Adelante, Samuel, te escucho. Te escucho. No se te copia. O Gustavo, ¿algún elemento allá para cerrar? Cuestión del tiempo.
Gustavo. ¿Me copia, Gustavo? ¿Algún comentario ya para el cierre? Aló. Sí. ¿Algún comentario ya para el cierre en estos 4 últimos minutos? Lo que pasa es que tengo problemas técnicos aquí. Tengo un equipo que me está apoyando, pero no es muy eficiente. No importa, tranquilo, pero te estoy escuchando. Entonces contraté una gente, pero no me han resultado muy. Dale, que te está escuchando bien. ¿Algún comentario ya de cierre? No, mira, yo he escuchado con detenimiento, ¿no? De verdad que estoy bien contento de haber escuchado a Dani, saber que está bien, se ve saludable. Espero que tenga la estación de servicio todavía funcionando. Yo no sé, Dani, discúlpeme que cambie el tema, pero ¿está funcionando la estación de servicio? La familia. Todo bien, gracias a Dios. O sea, ¿puedo ir a echar gasolina por allá? Siempre y cuando hables aquí con los militares a cargo, no hay problema. Ellos autorizan y play. Oye, pero ya va, pero yo quiero hablar contigo, ¿vale? Acuérdate que es una concesión y yo no soy el dueño, precisamente. Ah, no, vale, ya veo que no. Entonces, para que uno Se tiene acabó el amigos. amor. ¿Vale? Qué vaina. Mira, vale, tú sabes que yo voy a ser muy breve, ¿no? Como Sí, casi no, siempre. quedan 2 minutos. Pero yo no, o sea, primero perdóneme que no escuchaba con algunas instrucciones porque mi conexión a internet no es muy buena, ¿no? Pero yo he estado reflexionando sobre el tema sobre este asunto de cómo construir un país, ¿no? Porque los que estamos aquí, unos más, otros menos, pero casi más o menos igual, hicimos muchísimos sacrificios, los sacrificios en verdad importantes, sacrificios importantes. Yo acabo de cumplir 30 años de servicio en la industria petrolera y en aquellos días difíciles del 2002, ¿no? Cuando derrocaron al presidente Chávez, iniciamos unos contactos clandestinos, bueno, yo lo recordaba hace un rato, ¿no? Y dentro de los cuales estaba Numa, estaba Ani, que yo recuerdo, bueno, otra gente, ¿no? Y fue muy difícil, muy difícil. Hicimos sacrificios inmensos. Entonces, eso hace que sigamos en este combate, ¿no? Este combate por construir un país diferente. Yo estaba en estos días revisando las estadísticas de desarrollo humano de algunos países en el mundo, ¿no? Y veía, niño, ¿por qué los países de Europa sobre todo Europa del Norte, los países, los llamados países nórdicos, con Noruega a la cabeza, pero está Finlandia, Suecia, algunos de ustedes han estado por esos países, tienen tiempo liderizando estos indicadores, ¿no? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuáles son los rasgos distintivos que los hace exitosos en ese tema de la gestión? Y son países, en verdad, bueno, con economía que podemos llamar capitalistas, pero con una fuerte presencia del Estado, con una fuerte presencia. Por ejemplo, no, si tiene desarrollo humano. Aló, Sí, te escucho. apareció un sonido ahí. O sea, ellos, los noruegos, los suecos, los finlandeses, incluso hasta, y más abajo Suiza, o sea, ellos tienen unos rasgos muy particulares, ¿no? Uno de ellos, primero, que son economías abiertas y permiten la participación de sectores económicos de todo tipo, ¿no? Tengo otro rasgo importante, bueno, el nivel de educación es altamente elevado, pero ellos tienen su educación es gratuita, casi no, toda la educación de esos países es gratuita, más o menos como el caso nuestro, pues. La salud es gratuita también. Ajá, pero sucede que ellos una cosa importante, una cosa que los caracteriza a ellos, es que más allá de las contradicciones antagónicas, porque ahí, recurriendo un poco a la dialéctica hegeliana y el materialismo dialéctico, que es lo que nos interesa a nosotros, lo que nos
y es lo que nos, digamos, es en el pensamiento en el cual hemos militado siempre. O sea, ¿qué es la dialéctica? Bueno, va más o menos como yo lo he entendido durante todo el tiempo que uno tiene estudiando sus temas, ¿no? Es como el arte del manejo de las contradicciones, ¿no? Entonces ellos allí, sus contradicciones no son, tratan de que no sean antagónicas, es decir, que no lleguen a ese nivel en el cual se distancian absolutamente, completamente el uno del otro, ¿no? Sino que se complementan. Y han logrado niveles exitosos. Entonces, pero además el tema de la disciplina, ¿no? Son gente altamente disciplinada. Y atacan mucho la vaina de la ética, o más que atacarlo, promueven mucho la ética. Me refiero a atacan la corrupción. Entonces son considerados también países con un bajo nivel o un bajo índice de corrupción. Entonces, ¿qué hace que nosotros, y aquí introducción un tema que puede ser polémico, seguramente va a ser polémico, ¿por qué nosotros en la Cuarta República nos fue tan mal con algunos, hay gente que pudiera opinar distinto en algunos periodos, ¿no? Pero ¿por qué nos fue tan mal en la Cuarta? Y por qué, salvo el periodo del presidente Chávez, que bueno, que tiene que ser objeto de discusión, por supuesto, ¿por qué, coño, también entramos en una etapa de decadencia? Entonces, hay algo en el ser, en la conducta. O sea, son hechos, es más un elemento antropológico, sociológico, ¿no? Cultural. ¿Qué pasa allí? Porque, por ejemplo, nosotros somos capaces en revolución de colocar gente que no sabe de un tema, ¿por qué lo colocamos a liderizar cosas? Gustavo, ¿Por qué ponemos a un Quevedo a ser presidente de la industria petrolera cuando eso requiere, cuando una industria es sumamente compleja, es la principal industria del país, es la mayor generadora de ingresos? Gustavo, bueno, eso es un debate que hay, ¿no? ¿Por qué ponemos a alguien que no sabe de petróleo? Entonces son cosas que yo creo que ese tema tenemos que abordarlo. Okay. Bueno, ya con esto termino. Sí, o sea, abordar, yo creo que debiéramos en algún momento abordar el tema de cómo